Buenas noches, mis queridos amigos y hermanos, mi hermanita Elena, buenas noches, bienvenida, qué gusto verla. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente para estudiar Ezequiel, así que vamos a empezar alabando el nombre de nuestro Dios y vamos a cantar Purifícame. Ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad, el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Amén. Bueno, ahora les pido que por favor me acompañen en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Padre Celestial, gracias, mi Señor, por ser tan bueno y misericordioso con nosotros, porque el día de hoy hemos despertado, hemos pasado el día junto a ti. Mi Señor, en esta noche te pedimos que tu Santo Espíritu nos unja para poder estudiar tu palabra, para poder escudriñarla y grabarla en nuestras mentes y ponerla en práctica, mi Señor.
Ayúdanos a ser portadores de tu palabra donde quiera que vayamos, que no nos desanimemos y nos dejes esa fortaleza que tanto necesitamos en este camino. También, mi Señor Jesús, te pedimos por nuestros amigos y hermanos que están enfermos, por mi hermanita Elena que está delicada de salud. Cuídala, mi Señor, también para que se mejore, se restablezca. También te pedimos por los hermanos que estén pasando algún tipo de problemas económicos y que también algunos hermanos que están decididos, mi Señor, allá salir de las ciudades, fortalécelos y guíalos y muéstrales el camino que deben de seguir y que encuentren un lugar, mi Señor, que tú les has dado a cada uno de ellos. Gracias por tus bendiciones, mi Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe toda esta noche para que podamos estudiar tu palabra. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a darle paso a nuestro hermano Mauricio que tendrá Ezequiel, capítulo 23, la parte 2. Bien, buenas noches mis hermanos. Es un gusto nuevamente estar hoy jueves con ustedes. Hemos estudiado la parte del capítulo 23, la primera parte, ahora nos toca estudiar la segunda. Si ustedes recuerdan, hemos estudiado lo que Dios menciona acerca de dos mujeres, ¿no verdad? Ahola y Aholiba. La una es Samaria, representa el reino del norte. La otra es Aholiba, representa el reino del sur, a Judá, Jerusalén. Nosotros estamos siendo representados ¿en cuál? En Aholiba, ¿no verdad? Estamos siendo representados en la segunda mujer. Dios ha manifestado en Ezequiel 23 muchas cosas con respecto a ambas mujeres. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 23. Vamos a quedarnos allí. Ezequiel capítulo 23, el título habla acerca de las dos hermanas. Ya habíamos visto que a Judá Dios en Ezequiel 16 la reconoce como Sodoma, justamente por todas las cosas, las infidelidades, las fornicaciones que nosotros entendemos que son las alianzas humanas, ¿no verdad? La idolatría, el hecho de dejar a Dios, dejar de ponerlo en primer lugar y colocar cualquier cosa antes que ponerlo a Dios, eso viene a ser idolatría. En nuestro tiempo también se da la idolatría. No es necesario que tú vayas donde imágenes, que vayas tú donde quizás esculturas y las veneres. No es necesario. También es idolatría, pero no es necesario, ¿no verdad? Que ahora en este tiempo hagamos eso. Es simplemente el hecho de que tú confíes en otra persona antes que Dios. Y lamentablemente Ezequiel 23 te menciona que las dos hermanas que representan los dos pueblos de Dios, el Israel antiguo y el Judá y Jerusalén nuevo, que nos representa a nosotros hasta el día de hoy, ambos hemos caído ¿en qué? En idolatría y fornicación. Hemos creído más en la fuerza humana, hemos creído más en el hombre que en Dios, y ese es el problema que por lo cual nosotros estamos atravesando lo que estamos atravesando y lo que vamos a atravesar, ¿no verdad? Entonces, hemos llegado nosotros hasta el versículo 13, pero vamos a acordarnos un poco acerca de Aholiba. Ya sabemos lo de Ahola, ¿no verdad? Ahola, el versículo número 10 dice: ellos descubrieron, o sea, sus amantes descubrieron su desnudez, o sea, violaron sus lugares escondidos, tomaron a sus hijos, a sus hijas cautivos, y a ella la mataron a espada. Y Dios dice, llegó a ser famosa entre todas las mujeres a causa del escarmiento que hicieron de ella. Es decir, nosotros que somos Aholiba en la iglesia, el pueblo de Dios en este tiempo, debimos haber aprendido lo que le ocurrió a nuestra hermana Ahola para no cometer los mismos errores. Pero la Biblia dice en Ezequiel 23, desde el 11 en adelante, que esto no fue así, ¿no verdad? El versículo 11 dice que Aholiba, dice, enloqueció de deseo por el mundo. De deseo carnal es la lujuria. Enloqueció de lujuria más que Ahola, más que ella. Sus alianzas, sus fornicaciones, sus idolatrías fueron peores
que las fornicaciones de su hermana. A ver, aquí, las fornicaciones o las alianzas humanas que tuvo Ahola, que fue Samaria, ¿recuerdan con quién fue? Primero fue ¿con quién? Con Egipto. ¿Recuerdan ustedes que Egipto representa al mundo? Así que Ahola, estamos nuevamente, Ahola, la primera hermana que es Samaria, Israel, el reino del norte, el pueblo de Dios antiguo, ¿no verdad? Ellos tuvieron fornicaciones o alianzas con el mundo, con Egipto. Luego dice la Biblia que ellos tuvieron alianzas humanas con los asirios, ¿Y quiénes fueron los que las destruyeron? Los mismos amantes. Entre los asirios y los egipcios se unieron, ¿no verdad? Y destruyeron lo que era Ahola. Y ahí tenemos la historia de la caída de Samaria en el año 722 antes de Cristo. Vemos cómo el pueblo de Dios, que era el pueblo de Dios, cuando vino el Hijo de Dios, ¿no verdad? Cuando vino Jesús en tiempo romano, no se dieron cuenta que el Hijo de Dios, que era Dios caminando entre los hombres, que Jesús estaba allí con ellos, no lo descubrieron, no se dieron cuenta, y al contrario, lo que hicieron fue matarlo. Entonces ellos dejaron de ser hasta allí el punto de Ahola. Ahora viene el punto de Aholiba, la iglesia primitiva. Jesús dio una orden, y la orden es: id ahora por todas las naciones, a todos los gentiles, predicando el evangelio en todas partes del mundo, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es la orden que tenemos, ¿no verdad? Desde la iglesia primitiva, desde los tiempos apostólicos hasta ahora. Y desde ahí comienza Aholiba. Y lamentablemente Aholiba también cayó en las mismas fornicaciones de su hermana Ahola. Versículo 12. Se enamoró de los hijos de los asirios. Nota que Aholiba está siguiendo los mismos pasos de su hermana Ahola. Nosotros seguimos los mismos pasos. Dice, el pueblo de Dios se enamora de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropa y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables, ¿no verdad? Así que muy apuestos. Eso es lo que la figura de la parábola, recuerden que es una parábola en la que Dios muestra cómo fue la infidelidad de su pueblo. Esa es una parábola. En Ezequiel 23 Dios nos está mostrando la parábola de las dos hermanas, de Ahola y de Aholiba. Es una historia, y por medio de una historia Dios muestra qué es lo que está sucediendo contigo, conmigo, que somos parte del pueblo de Dios. ¿Entendemos? Sigue diciendo allí, versículo 13: vi que se había contaminado, que un mismo camino era el de ambas. Cuando Dios menciona contaminación, es cuando algo puro se mezcla con algo impuro. Eso es contaminar. Resulta que algo está limpio y alguien viene, tú te dejas limpio la sala de tu casa y alguien entra con los zapatos sucios. ¿Lo contaminaron o no? Por supuesto que lo contaminaron. No necesariamente el 100%, pero con que tú ya hayas dado unos pasos dentro de un lugar limpio, ya estás contaminándolo, porque no te has limpiado, ¿qué cosa? Los zapatos. ¿Estamos de acuerdo? Una contaminación, cuando Dios está hablando de la contaminaron, dice allí, se enamoró, el versículo 3, y vi que se había contaminado, es decir, no mantuvo la pureza que debía mantener la esposa de Dios, la novia de Dios, y entonces se fue tras amante, y esa es la contaminación. Contaminación dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, también tiene que ver con la aceptación de doctrinas de otras partes del mundo. Puede ser de Egipto, puede ser de Asiria, puede ser de Babilonia, de los filisteos, etcétera, etcétera, de las naciones. Cuando vienen costumbres, la Biblia dice costumbres traídas de Oriente, y esas costumbres nosotros las adaptamos, le ponemos una sábana de santidad encima y decimos que eso es lo que Dios pide, y nosotros también como cristianos estamos haciendo cosas que no debemos hacer. ¿Ok? Entonces dice, la contaminaron. Versículo 13. Y vi que un mismo camino era el de ambas. Ambas totalmente se prostituyeron y se alejaron del esposo. Versículo 14. No solamente con eso, no contento con eso, ¿no verdad? Aholiba, que somos nosotros, dice el versículo 14, aumentó sus fornicaciones. Pues cuando vio a hombres pintados en la pared, y quiero que noten bien esta parte, quiero que escuchen bien esto porque es interesante lo que vamos a estudiar. Miren esto, dice allí, repito, versículo 14,
aumentó a oliva, o sea, el pueblo de Dios al final del tiempo, nosotros, aumentaron sus fornicaciones. ¿Qué eran fornicaciones? Las alianzas humanas, la idolatría. Entonces dice allí, aumentaron. ¿Qué significa aumentar? Que si antes habían 2 ídolos, ahora hay ¿cuánto? Por lo menos hay más de 3, porque para que aumente significa que hay más que antes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Recuerdan cuáles eran los ídolos de Ahola? ¿Cuáles eran? Primero eran los egipcios, luego pasaron a los asirios. La Biblia allí en Ezequiel 23 menciona a esos 2 amantes que tuvo Ahola. Ahora, a oliva, la Biblia dice que aumentaron todavía sus alianzas humanas. Y nota que sigue diciendo, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de quién, dice la Biblia allí, de caldeos. ¿Qué son los caldeos? ¿Quiénes son los caldeos? Los babilonios. ¿Y por qué decimos a oliva es en nuestro tiempo? Porque recuerda que en Apocalipsis 17 está a punto de venir una Babilonia espiritual contra el pueblo de Dios. Y esa Babilonia espiritual va a levantar la imagen de la bestia, el nuevo orden mundial, y va a comenzar todo lo que es el juicio de Dios hacia su pueblo. Miren, Dios no es por gusto que va a enviar juicios para el pueblo de Dios. Recuerda que los juicios van a comenzar por el santuario. No creas que es porque Dios no nos ama, Dios no nos quiere, no es así. Dios, porque nos ama, nos está dando toda la serie de Ezequiel y todo el estudio de Ezequiel, y Ezequiel tuvo que escribir todo esto para que tú y yo en este tiempo también entendiéramos lo que Dios quiso decir a su tiempo y para destiempo ahora al final del tiempo, ¿no? En aquellos tiempos, como dice la Biblia. Entonces esto es simplemente algo que Dios nos está avisando, nos está advirtiendo para que tú y yo no cometamos los mismos errores que Ahola. Así que lo que se viene es simplemente el juicio que se viene, incluso viene de parte del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarte. Y como Dios quiere salvarte, Él quiere que tú cambies. Y Él ve que a las buenas tú no vas a cambiar. Como tú no vas a cambiar a las buenas, entonces Dios, como quiere salvarte, tiene que mandar algo que te presione para que tú busques al Señor. ¿Entiendes el punto? Hay personas que dicen, no, es que estos juicios, Dios es malo, la Biblia dice que es amor, pero no se muestra el amor con las cosas que se vienen. Y no es así. Incluso en el nuevo orden mundial que viene, Dios muestra su amor para su pueblo. ¿Por qué? Porque, repito, no quisiste cambiar a las buenas. Entonces, como Dios quiere salvarte, va a hacer el intento, lo posible, para que tú cambies, y tiene que mandar un juicio. Y ahí están, ¿no? ¿Verdad? Los 4 juicios de Dios cuando mande sobre Jerusalén, Ezequiel 14:21. Entendemos el punto, ¿no? ¿Verdad? Ok, seguimos viendo en el versículo 14. Yo les dije, presten atención, porque allí dice que las imágenes eran de ¿quiénes? De los caldeos, de los babilonios, pintadas de color. Voy a seguir leyendo el 15 para explicar esto. Versículo 15. Ceñidos por la cintura con talabartes y llevando turbantes de colores en la cabeza. Todos ellos bien bonitos, ¿no? ¿Verdad? Con turbantes. Esa es la historia que Dios está poniendo acá. Llevando turbantes de colores en la cabeza. Todos ellos con apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. Ok, yo quiero que entiendas una cosa aquí, y es importante. La Biblia está diciendo en el versículo 14 que estos hombres, ¿dónde estaban? Estos hombres, dice en el versículo 14, estaban pintados en la pared. Es decir, que en la pared habían imágenes de caldeos pintados de colores. Nuevamente, porque quiero que te voy a llevar una parte de la Biblia de que ya hemos estudiado, pero para que tú entiendas que la Biblia siempre va conectada. Recuerda dónde estaban esas imágenes de estos hombres con talabartes, ¿no? ¿Verdad? Bien vestidos, con turbantes de colores. Eran caldeos, eran babilonios. ¿Dónde estaban ellos? Eran las imágenes, estaban pintadas ¿en dónde? En las paredes. En las paredes, ¿estamos de acuerdo? Ok, si ya entiendes esto, vámonos al libro de Ezequiel, allí mismo. Ezequiel capítulo 8. Mira esto, Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8,
mira el versículo número 8. 8:8. Vamos a ver. Ezequiel 8:8. Y nos vamos en adelante. Lo tenemos allí, es unas paginitas atrás nada más del 23. Ezequiel capítulo 8, verso 8 dice lo siguiente. Me dijo, hijo de hombre, le está hablando Ezequiel, cava ahora en la pared. Yo cavé en la pared y he aquí una puerta. Es decir, Ezequiel, ¿qué tuvo que hacer? Cavar. ¿Qué es cavar? Hacer una acción. Cavar es una acción, es un verbo, ¿no? ¿Verdad? Entonces él tuvo que hacer un esfuerzo para buscar qué es lo que Dios le quería mostrar. Y cuando él investiga, ¿no? ¿Verdad? Y comienza a buscar información y encuentra, dice, ¿qué cosa? Una puerta detrás de lo que él cavó. Entiende en primer lugar un punto. Cuando Dios dice allí, cava a Ezequiel, significa que esa puerta no estaba ¿cómo? No estaba visible a todo el mundo. ¿Entendemos allí? No estaba visible esa puerta. ¿Qué tuvo que hacer Ezequiel? Cavar. La expresión cavar, escudriñar o investigar a fondo. Las cosas a veces que ocurren en el pueblo de Dios no están a simple vista. Algunas sí, pero no todas están a simple vista. Por ejemplo, las fornicaciones, las alianzas entre el pueblo de Dios y los babilonios, entre el pueblo de Dios y los asirios, y entre el pueblo de Dios y el mundo, no están a simple vista. Dios tuvo que decirle a Ezequiel, cava, investiga, métete a profundidad para que tú entiendas qué es lo que está sucediendo. Así que mira la situación. Es decir, no está a simple vista. Y cuando él cavó en la pared, dice, encontró ¿qué cosa? Una puerta. Versículo 9. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Recuerda que estaba en el templo. Si tú buscas allí, miras, estaban en el templo. Y cuando Ezequiel tuvo que cavar una pared, esa pared estaba ¿dónde? Dentro del templo, dentro del pueblo de Dios, dentro de donde se supone debería estar Dios. ¿Ok? Sigue diciendo. Aquí dice Dios que en este lugar están haciendo malvadas abominaciones. Abominaciones son pecados, ¿no verdad? Son malvados pecados que estos hacen allí. Cuando dice estos hacen allí, están hablando de los líderes, ¿no verdad? Los que están dentro del templo. Versículo 10. Entré pues y miré. ¿Y qué cosa vio Ezequiel? Lo primero que vio, a toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel. ¿Dónde estaban? Estaban pintados por toda la pared en derredor. Estaban pintados por todos lados, ¿sí o no? Ahora, yo te hago la pregunta. ¿Tú recuerdas cuando leímos Ezequiel 23? ¿Qué era lo que estaba pintado en la pared? ¿Qué era lo que estaba pintado en la pared? Las imágenes de ¿quiénes? De los caldeos, de los babilonios. ¿Recuerdas eso? Eso, por eso te hice leer, leímos 2 veces para que tú entiendas. Ezequiel está conectado con Ezequiel, ¿no verdad? Siempre Dios habla el mismo idioma. En cada visión que tiene Ezequiel, Dios le menciona cosas que tienen que ir de la mano. Cuando Dios está diciendo, cava, investiga para que encuentres las abominaciones y los pecados, porque ellos están adorando a quienes, cuando son ídolos, significa que ellos confían más en esas personas que ¿quién? Que en Dios. Y nota que Dios menciona que hay fornicación de por medio, o sea, hay alianzas humanas. Nosotros no tenemos por qué formar alianzas con los seres humanos, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que confía en las fuerzas humanas. Eso está en Jeremías 17, 5 al 8, algo así está ahí, ¿ok? Tú puedes revisarlo, pero ahí está. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces nosotros, siendo la novia de Dios, ¿por qué tenemos que hacer alianzas, dejándolo a Dios de lado, hacer alianzas con hombres? Y ahí viene el problema. Esa es la fornicación que tanto a Ola como a Oliva en nuestro tiempo, Dios dice y menciona que se está haciendo. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban haciendo esto? Versículo 11, recuerda lo que significaba, ¿no verdad? Cuando dice allí, el versículo 10, dice, vi toda forma de reptiles. Cuando hablamos de reptiles, ¿no verdad? Hablamos de animales bonitos. ¿Con quién se relacionan los reptiles? Con las serpientes, ¿no verdad? Allí vemos cosas que no tiene que ver, o sea, no estamos hablando de animales físicos. Sigue hablando y dice, y bestias abominables.
Cuando la Biblia dice en los 4 juicios, si tú buscas Ezequiel 14:21, te dice allí que los 4 juicios terribles para la iglesia, para Jerusalén, son espada, peste, hambre y bestias salvajes. Cuando te habla de bestias salvajes, aquí te está diciendo bestias abominables. Las bestias salvajes, ya lo hemos estudiado anteriormente y en grupos pequeños también. Las bestias salvajes son las personas que quieren tu mal. Son esas personas que andan buscando destrucción, que destruyen a todo lo que odian. Esas son las bestias salvajes. Son personas que buscan destrucción. En otra parte Jesús lo mencionó como lobos dentro de la iglesia, lobos, ¿no verdad? Serpientes. Y recuerda que Jesús le dijo a los fariseos, generación de víboras. ¿Qué son las víboras? Son serpientes, son reptiles, etcétera, etcétera. Entonces, entendemos quiénes son los que están allí pintados en la pared. Son las fornicaciones, los ídolos, los enamorados, los amantes que tiene el pueblo de Dios. Pero nota que todo está oculto. ¿Quiénes son los que están allí? Versículo 11. Y delante de ellos, nota, delante de los ídolos, habían 70 hombres de entre quienes los ancianos de la casa de Israel. Hazanías, hijo de Safán. Safán era el sumo sacerdote en los tiempos medopersas. En medio de ellos, cada uno con su incensario. Recuerda que el incensario en profecía significa ¿qué cosa? Las oraciones. Dice, con sus oraciones en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que estos ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? ¿Quiénes son los ancianos? Los líderes. Dice allí, los ancianos de la casa de Israel, del pueblo, de mi pueblo, hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas ¿de qué? De imágenes. Ya sabemos quiénes son las imágenes, de acuerdo a Ezequiel 23, vienen a ser los caldeos, los hijos de los caldeos, todos ellos con turbantes bien bonitos, como jinetes en sus caballos, ¿no? Todo allí se los ve bien a estas personas, a estos seres. Pero dice allí que cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, ¿qué es lo que dicen ellos para estar adorando estas imágenes? Para estar confiando en seres humanos y no en Dios. Dice, Jehová no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra. ¿Y sabes por qué Dios dice? Porque ellos dicen que Dios ha abandonado la tierra. Dios no ha abandonado a nadie. El problema es que nosotros estamos tan llenos de pecado y tan llenos de presunción. Creemos que estamos haciendo bien cuando vamos a adorar a Dios en un santuario, en un templo, y se hacen cosas que no se deben hacer. Creemos que Dios está allí y cometemos el acto de la presunción. Presumimos que Dios está allí y comenzamos a cantar y comenzamos a adorar cuando ya realmente Dios no está allí, porque Dios no puede estar en un lugar donde no lo están adorando. Así que hay que cuidar mucho esa situación de saber a quién realmente tú estás adorando. ¿Estás adorando a Dios o al enemigo? Tú puedes hacer una iglesia. Recuerda que la Biblia dice que existen iglesias de Dios, pueblo de Dios, y también existe la sinagoga de Satanás, la iglesia de Satanás, la reunión de los adversarios. Así que entendamos este punto, ¿ok? Hasta allí entendemos este punto, ¿no? ¿Verdad? Estamos en el versículo 15. Volvemos a Ezequiel 23. Ezequiel 23, versículo número 15. Así que ya vemos quiénes son las imágenes, quiénes son estas personas que los ancianos, que los líderes estaban idolatrando, porque ellos estaban confiando en los babilonios, confiaban en ellos. No es que confiaban en Dios. Si venían los babilonios a destruirlos, ellos tenían que acudir a Dios por la confianza que se supone que le tienen a Dios. Pero ellos realmente no le tenían confianza a Dios. Entonces comenzaban ellos a tratar de salvar la vida por medio de las alianzas. Y ahí es donde cometemos nosotros la presunción. Creemos que estamos haciendo bien y realmente no lo estamos haciendo bien. Versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Nota lo que dice allí. Se enamoró de ellos a primera vista. ¿Quién se enamoró de ellos? ¿Y de quiénes son los ellos? Los ellos son los babilonios. ¿Y quiénes se enamoró? Se enamoró el pueblo de Dios. A Oliva, Jerusalén, el pueblo de Dios, Judá, el reino del sur, como tú lo quieras ver.
Pero Aholiba, dice, se enamoró a primera vista. Nota que ella también, Aholiba, miraba a los asirios y estaba enamorada de los asirios. Pero de repente los asirios cambiaron ¿a qué? A ser babilonios. ¿Por qué? Porque los asirios era el destructor en el tiempo de Samaria, en el tiempo de Israel. Era el desolador. Dios usó a Tiglat-Pileser, Dios usó a los reyes, ¿no, verdad? A los reyes, a Salmanásar, a los reyes de allí del reino asirio, para destruir al pueblo de Dios por las consecuencias, por las cosas que ya están anotadas en Biblia, que ya sabemos, porque dejó de confiar en Dios. Igual Dios va a usar a Babilonia, ¿para qué? Para que venga sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Por las consecuencias que ya nosotros hemos visto, ¿no, verdad? Producto de la mala decisión nuestra de dejar de confiar en Dios y confiar en el ser humano. Así que Asiria aquí viene y se convierte en Babilonia. Nota que es una parábola, ¿ok? Sigue diciendo el versículo 16, se enamoró de ellos a primera vista. A ver, yo hago una pregunta. Si tú eres una mujer casada y tú amas a tu esposo, ¿por qué deberías tú enamorarte a primera vista? Nota que es primera vista. Los vio y le gustaron y se enamoró. Eso es primera vista. Pero si tú eres una persona que tú amas a tu esposo, ¿por qué tienes que mirar qué cosa? A otra persona para enamorarte de otra persona. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque tú eres una mujer fiel. Recuerda que la iglesia es la mujer, Aholiba. Pero Aholiba dice, vio en primera, desde que los vio, se enamoró de ellos. Qué lindos que ellos estaban ahí pintados con sus turbantes. Como sea, pero se enamoró. Entendemos allí lo que dice. Se enamoró a primera vista. Y sigue diciendo el versículo 16. Y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Y a mí me llama la atención esta parte. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién toma la iniciativa? ¿Quién toma la iniciativa? Nota que la iniciativa no lo toman los caldeos, no lo toman los babilonios. La iniciativa la toma ¿quién? Aholiba. Aholiba dice que manda a los mensajeros a la tierra de Babilonia. ¿Para qué? Si estaban enamoradas. Aholiba estaba enamorada perdidamente de ellos. Y nota esto, que cuando una mujer se enamora, estando casada, se enamora de otra persona perdidamente a primera vista, significa que no ama ¿a quién? A su esposo, que no lo ama. No lo ama. Nota cuál es la demostración de Dios, que lo que está diciendo Dios acá. Dios está tratando de demostrar que Aholiba no amaba al Señor, no amaba a Dios, no amaba a su esposo. Por eso es que a veces yo me pongo a pensar y digo, Señor, aquí en Ezequiel hay unas palabras muy fuertes. Aquí en Ezequiel hay unas palabras muy fuertes que ya lo vamos a ver más adelante. Y yo busqué una traducción más explícita en estos versículos, porque hay unas explicaciones muy fuertes, y muy fuertes. Cuando digo fuertes, son fuertes, ¿sí? Y lo que cuando yo encuentro esas otras traducciones, por ejemplo en Septuaginta o en Kadosh, son peores que lo que está diciendo aquí, son mucho más demostrativas. Y entonces yo me quedo pensando, Señor, ¿por qué ese tipo de dialecto en algo como es la escritura, la palabra de Dios? Y sabes una cosa, lo que pasa es que Dios quería demostrarle al mundo, al pueblo, a ustedes, a mí, Dios nos quería demostrar cuán dolido estaba Dios. ¿Por qué? Porque su novia se alejó de él y encima se fue con amantes, pero no con uno, se fue con Egipto, se fue con Asiria, luego con Babilonia, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendemos el punto? Es una situación que tú tienes que ponerte en los zapatos de una persona para que tú puedas entender qué gran dolor le causamos a Dios cuando tú dejas de confiar en Él. Dios trata de mostrarlo en una historia. Por eso es que la historia es bonita, es interesante ponerse a estudiar versículo por versículo, para que tú entiendas que el que está lastimando a Dios, a ese Dios que te ama, a ese Dios que vino a morir por ti, a ese Dios que te da bendiciones a pesar de que no lo mereces. Entonces a ese mismo Dios tú lo estás lastimando. ¿Cómo?
al momento de dejar de confiar en Él y poner ídolos. Mira, nosotros, la serie de Ezequiel debería tener muchos seguidores, pero solamente Dios va a permitir que las personas que realmente quieran escuchar el mensaje de Dios lo vean y lo estudien. Porque si no, tú te das cuenta, se estudia la Biblia y en vez de aumentar en número, se disminuyen los grupos. Pero háblales de cosas del mundo y ahí sí eso se llena. Y se llena. Y si no, vayan a ver en Facebook cómo alguien dice un chiste y los seguidores son por miles, ¿no, verdad? Pero vayan a hablar de la Biblia y vayan a ver contaditos con la mano. Pero así es la situación. Dios quiere demostrarnos aquí en este punto que a Él le duele lo que tú estás haciendo. A Dios le duele que tú seas infiel. Ya es tiempo de dejar de ser infiel. Confía en Dios, porque ahora sí se viene la prueba final, que es el tiempo de angustia final, en donde tú vas a tener que demostrar, no solo decirlo, demostrar que tú amas a tu esposo, que tú amas a tu Señor, no solamente de palabras, sino también de hechos. ¿Entendemos hasta allí? Seguimos leyendo. Así que sigue diciendo, envió mensajeros. Es que Aholiba se quedó tan perturbada viendo esas imágenes de los caldeos. Se enamora a primera vista y ella no pierde tiempo. La iglesia no pierde tiempo. El pueblo de Dios manda mensajeros a Babilonia. ¿Y para qué? Para que vengan ¿dónde? Para que vengan donde ella, ¿no, verdad? Para que vayan y acudan donde Aholiba, porque ella está enamorada. Esa es la historia, ese es el pueblo de Dios, ¿ok? Sigue diciendo, versículo 17. Así pues, se unieron, nota lo que dice allí, versículo 17. Así pues, se unieron a ella los hombres de Babilonia en su lecho ¿de qué? De amores. Nota la historia, fornicaron, hubo alianzas allí, hubo confianza, hubo camaradería entre ellos, entre paganos y cristianos y personas del pueblo de Dios. Hubo una unión. Dios lo pone aquí en la historia, en su lecho de amores. Hubo intimidad, hubo una relación de intimidad. Mira, Dios quiere tener una relación de intimidad contigo. Porque Él dice en la Biblia, mira, no tienes que orarme afuera mientras todo el mundo te ve. Métete a tu cuarto, enciérrate en tu cuarto y en tu cuarto háblale a Dios que ve en lo oscuro, ¿no, verdad? Ve en lo secreto, dice allí, y Dios te va a recompensar en público. Dios quiere tener intimidad con nosotros, quiere que tú le converses todo lo que te afecta, todo lo que te duela, todo lo que tienes adentro de tu corazón. Eso quiere Dios que tú le cuentes. Pero ¿cómo tú crees que se va a sentir Dios cuando en vez de contarle a Dios los problemas que tienes, vas y lo primero que haces, en vez de contarle a Dios, en primer lugar se lo cuentas a cualquier otra persona? Y a veces ni a Dios ni a ninguna otra persona. Y todo te lo guardas y te lo guardas y te lo guardas. Mira, Dios conoce tu corazón, pero Dios quiere que tú confíes en Él. Las relaciones entre esposo y esposa se basan ¿en qué? En la confianza entre uno y el otro. Si no tuviéramos confianza, imagínate los guardianes y guardaespaldas que cada hombre tendría que poner a su esposa para que, cuando la aman, ¿no, verdad? Para que no se vaya con otra persona. Imagínate ese tipo de relaciones. Dios quiere tener una relación de confianza, tú y Él. Eso es lo que Dios quiere. Pero lamentablemente nosotros, a través del tiempo, el pueblo de Dios le ha demostrado a Dios que nosotros somos ¿qué? Infieles. Por eso te digo, es tiempo de que ya cambiemos, es tiempo ya de que confiemos en Dios al 100%. Así que el versículo 17 dice, así pues, se unieron, ¿no, verdad? A ella hombres de Babilonia y en su lecho de amores y la contaminaron. Nota cuál es la contaminación. Cuando hay una intimidad implica que hay una relación entre ambas personas, ¿no, verdad? Y entonces ahí es cuando se aceptan las doctrinas de la otra persona, de la otra iglesia, ¿no, verdad? Y ahí entonces la mujer, tanto la mujer como el hombre comienzan a conocerse, a aceptarse las cosas que le gustan a uno y las cosas que no le gustan al otro, y entonces hay una relación entre ambos.
¿Qué es lo que pasa con la iglesia? La iglesia dice allí que es Oliva, se une con los babilonios, están en su lecho de amores y dice que la contaminó. Era pura oliva antes de cometer las fornicaciones. Y cuando ya estuvo en el lecho de amores con los babilonios, entonces dice allí la contaminaron con todas sus doctrinas, con toda su paganismo, ¿no, verdad? Y ahí entonces entendemos esta situación. Dios no quería que la contaminaran, Dios quería que sea pura porque quiere tener una novia pura, eso es lo que dice la Biblia, que quiere tener una novia, una esposa, ¿no, verdad? Que no sea mancillada, que no esté manchada. Sigue diciendo, dice allí, la última parte del versículo 17, mira lo que dice allí, y ella también se contaminó con ellos, o sea, hubo una contaminación mutua, ¿no, verdad? Ambos se contaminaron, o sea, ella aceptó la contaminación y él aceptó la contaminación, la mezcla, y ahí es cuando hubo una mezcla. Pero nota con quién se mezcló. ¿Con quiénes? Con los babilonios. A ver, yo quiero que tú me entiendas ahora que yo voy a aplicar a las señales del tiempo del fin. La Biblia en Apocalipsis 17:5 te habla de que Babilonia es la madre de las rameras, ¿no, verdad? Y te dice allí que es la iglesia, ¿no, verdad? Que está tomando malas decisiones, que está haciendo cosas que no debe hacer. Esa es Babilonia. Y Babilonia se mezcla con el pueblo de Dios. Nota esto, para los que hemos estudiado la serie de Apocalipsis. Babilonia viene a ser el gran movimiento ecuménico que existe en estos tiempos. Otra vez, para que ustedes recuerden lo que hemos estudiado en Apocalipsis. Babilonia representa al gran movimiento ecuménico que existe en estos tiempos. Mira, por si tú no lo sabías, y vale que lo mencionemos nuevamente, pero la parte del protestantismo legalmente fue con un documento legal firmado por los luteranos en Alemania, fue disuelto. Ese protestantismo fue disuelto el 31 de octubre del 2017, cuando se celebraban los 500 años de la Reforma Protestante. Entendemos allí, el Papa, ¿no, verdad?, fue hacia Wittenberg en Alemania con los luteranos y firmaron un documento en donde los luteranos pedían disculpas por la protesta. Por eso es que muchas personas dijeron, si Martín Lutero viviera, si resucitara Martín Lutero, al ver todo lo que están haciendo los luteranos, se vuelve a morir. Porque todo lo que la lucha que él hizo desde el principio, la protesta, ¿no, verdad? Todo quedó en ¿qué? En la nada en este año. Ahora, si tú vas y no, hermano, pero es que eso ya quedó atrás en el 2017. ¿Qué resultados tiene para este tiempo? Mira, para este tiempo, los que se llaman protestantes, las religiones protestantes, que son casi la mayoría, las religiones protestantes ya no son protestantes legalmente. Ahora las religiones ya no son protestantes, sino son ecuménicas. Mira, no me quieres creer, métete a internet y busca el CMI, Consejo Mundial de las Iglesias. Y en el Consejo Mundial de las Iglesias tú vas a ver allí que existe una persona que enseña la parte ecuménica a todas las iglesias, que son más de 300 y algo iglesias inscritas allí en el Consejo Mundial. Entendemos el punto. Y cuando tú vas y abres la página donde está la persona que está enseñando la parte ecuménica adentro, tú vas a ver quién es. Por supuesto no le conoces el nombre, pero te vas a dar cuenta que tiene una cosita blanca aquí y el traje negro. Es una persona ¿de dónde? De la Iglesia Católica, que viene y enseña el ecumenismo dentro de las iglesias que antes eran protestantes. Es más, algunas iglesias ya no son protestantes, algunas iglesias dicen ahí mismo sus carteles, Iglesia Ecuménica, y ahí lleva su nombre, el nombre que tenían antes. Así que entiende que es Babilonia. Babilonia viene a ser el movimiento ecuménico, ese movimiento que va absorbiendo todo el protestantismo a las demás iglesias. Pero que las demás iglesias se van uniendo, tienen fornicaciones, tienen alianza, dejan de confiar en Dios, dejan de leer la Escritura y comienzan a confiar en un hombre.
Y ahí es cuando viene la situación. Confían en lo que Él está diciendo y como no aman realmente a Dios porque no conocen la palabra de Dios al 100%, entonces vienen y caen en esta trampa. Y ahí es cuando viene y dice, tuvieron en su lecho de amores, ¿no? Y se contaminaron ambos porque entran doctrinas que no deberían entrar dentro de la iglesia. Mira, todas las religiones están en esto. Lamentablemente, todas las religiones. Por eso es que cuando yo te hablo ahí en la Biblia, cuando te dice allí Jerusalén, te está hablando de un pueblo, no te está hablando de religiones, no te está hablando de religiones, te habla de pueblo. Si la Biblia dijera que es una religión, entonces Dios vendría solamente por religión, por una religión. Y cuando cuando Jesús venga por segunda vez, va a venir, va a encontrar dos tipos de personas: los obedientes y los desobedientes. Y dentro de los obedientes van a haber muchos católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, adventistas. Y dentro de los desobedientes van a encontrar muchísimos adventistas, católicos, evangélicos, mormones y todo eso. Solamente van a haber dos tipos de grupos cuando el Señor Jesús venga. Así que olvídate que la religión te salva. Ninguna religión tiene el poder para poder salvar. Solamente Cristo tiene ese poder. Por eso es que tú te salvas por medio de un relacionamiento con el Hijo de Dios, con Jesús. Por eso es que tú tienes que, la relación, la palabra relación tiene que ver con fidelidad. ¿Entiendes lo que es fidelidad? Ahora entiendes no poderte mezclar con las costumbres traídas de Oriente. Esas costumbres, esas situaciones que están entrando en la iglesia y muy poco, muy lento están entrando en la iglesia. Y lamentablemente los líderes están dejando que entre todo eso dentro de la iglesia. Por eso es que leímos Ezequiel 8, donde habla allí de los líderes que están permitiendo tanta situación. Y tú vas a leer todo eso. Ya hemos estudiado la serie de Ezequiel, habla mucho de esto. Necesitamos tener mucho discernimiento para eso, ya que el pueblo de Dios tiene que permanecer sin mancha hasta que Cristo venga. Entendemos el punto, ¿no, verdad? Así que sigue diciendo, y ella también se contaminó con ellos. Así que ya entendemos la contaminación. Pero mira lo que dice allí. Pero hay un pero allí, ¿no, verdad? Dice allí, pero luego su alma se hastió de ellos. Ay, ¿cómo es esto? Primero encuentran todas las cuestiones, qué bonito, que la comunidad, que todas las religiones sean una sola, porque todas están basadas en el amor. Ay, qué bonito se escucha. Y comenzamos a hacer alianzas y nos unimos y no entendemos nada de profecías y nos unimos a este movimiento, a esta situación. Y resulta que después de que pasa eso, no sé si a la final nos enteramos, nos damos cuenta, no sé, no lo sé. Ahí dice nada más que la vida, o sea, a Oliva, que es el pueblo de Dios, se hastió, se cansó, ya no quiero nada con los babilonios, no quiero nada. Eso es lo que dice allí, se hastió de ellos, dice su alma, el versículo 17, la última parte, dice allí, pero luego su alma se hastió de ellos. Nota el versículo siguiente lo que dice, el versículo 18. Dice lo siguiente, mira esto. Así a Oliva hizo evidente sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por la cual mi alma, y ahí está hablando Dios, por lo cual mi alma, yo, o sea Dios, se hastió de ella como se había ya hastiado mi alma de su hermana que Ahola. ¿Qué le pasó cuando Dios ya se hastió de tanta situación que había hecho Ahola? Permitió que los amantes vengan y la destruyeran. Recuerda que los amantes eran los asirios y la destruyeron en el año 722 antes de Cristo. ¿Entiendes el punto? Llegó el juicio a ellos, ¿ok? Ahora, hay una situación aquí. En el versículo 19 dice, perdón, el versículo 18, hizo evidentes sus fornicaciones. ¿Qué es hacer evidentes sus fornicaciones? Mira, yo puedo estar con mi esposa, ¿no, verdad? Yo puedo estar con mi esposa, que no la amo, por poner el ejemplo, no amo a mi esposa, pero yo puedo aparentar estar con ella, ¿sí o no?
Y las personas que ven, ay, qué bonito matrimonio, yo todo amor, pero realmente no siento nada por ella. El punto, vamos al ejemplo. Pero resulta que Dios está diciendo aquí que va a llegar un momento en que va a ser evidente, ¿qué cosa? Sus fornicaciones. En cualquier momento, alguien descubre que yo estaba con otra persona y entonces esa persona le cuenta a todo el mundo y entonces todo el mundo comienza a evidenciar que Mauricio no ama a su esposa. ¿Entendemos el punto? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que se hizo evidente, ya todo el mundo se enteró, todo el mundo habló y habla acerca de esas alianzas con Babilonia. Nota que hay notas, hay situaciones, hay noticias que a veces nosotros no queremos entender ni queremos escuchar. Mira, no hay que cegarse, porque puede ser que hasta nuestra religión quede como idolatría. Recuerda nuevamente, la religión a ti no te salva. Lo que te salva es tu relacionamiento con Cristo. Eso es lo que te salva. Ahora, viene la situación y te dice, necesitamos estar dentro de un pueblo. Sí, es verdad, necesitamos congregarnos, pero no necesariamente tiene que ser en una religión. La situación, el punto, es que necesitamos estar con las doctrinas de Dios. Nuestro pastor tiene que ser ¿quién? Cristo. Si tu pastor no es Cristo, ¿no, verdad? Entonces tenemos un problema, porque estamos siguiendo ¿qué cosa? Estamos siguiendo personas, seres humanos, confiando en las fuerzas humanas. Y recuerda el problema con los seres humanos. El problema con los seres humanos es que somos seres humanos, somos pecadores todos. El único que no lo es Cristo. Entendemos hasta allí el punto. Y aquí está diciendo en el versículo 18 que se hizo evidente, todo el mundo ya se enteró, sus fornicaciones y descubrieron sus desnudeces, descubrieron lo que ella estaba haciendo, ¿no, verdad? Lo que Aholiba estaba haciendo. Por lo cual, dice Dios, mi alma ya se hastió de ella. ¿Cuándo Dios se hastió de Aholiba? ¿Cuándo? ¿Sabes cuándo se hastió? Cuando se hizo evidente. Otra vez, para que entiendas este punto. ¿Cuándo dice la Biblia allí, se hastió Dios de Aholiba? ¿Cuándo? Dice la Biblia, cuando se hicieron evidentes sus fornicaciones, sus alianzas. Recuerda que a Dios le gusta cuidar su nombre. ¿Recuerdas eso? A Dios le gusta cuidar su nombre. Y Él dice, yo te perdono, no lo hago por ti. Lo hago ¿por qué? Por cuidar, por no profanar, para que no se profane mi santo nombre. Eso ya lo habíamos estudiado, ¿no, verdad? Así que Dios cuida mucho su nombre. Así que Dios no es que sabe que estás haciendo, que el pueblo de Dios está haciendo alianzas por debajo de la mesa. Dios sabe todo, Dios lo conoce. Pero cuando ya se hastía Dios del pueblo de Él, ¿cuándo? De la mujer, de Aholiba, ¿cuándo? Cuando ya comienza a hacerse evidente y todo el mundo comienza a hablar de ¿quién? Del pueblo de Dios que no ama ¿a quién? A su esposo. Y entonces el nombre y el término cristiano queda ¿por dónde? Por los suelos. Y ahí es cuando Dios dice, mi alma se hastió, mi vida se hastió de ellos. Y ahora dice, va a pasar lo mismo como Dios también se hastió de Ahola del reino del norte. Sigue diciendo, versículo 19, Dios está diciendo allí, incluso multiplicó sus fornicaciones, o sea, hizo más alianzas, no solamente con el mismo de siempre, recordando los días de su juventud en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Mira, Aholiba no solamente fornicó en el tiempo actual, sino que comenzó a acordarse de las fornicaciones, de las alianzas que tenía en el tiempo pasado. Nota cómo se llama eso. Hay una parte en la Biblia, y déjame ver si lo encuentro, que está en Isaías. Esa parte se llama evocadores. Hay una palabrita que ya nosotros lo hemos estudiado en grupos pequeños, que se llaman los evocadores. ¿Quiénes son los evocadores? Aquí lo tengo. Los evocadores son los que traen a la memoria recuerdos pecaminosos del pasado.
y les gusta. Como les gusta, están añorando, evocan recuerdos pecaminosos del pasado. Mira, uno como cristiano debe mirar hacia el futuro y debe mirar a Cristo. Nuestra meta es ¿quién? Jesús. Jesús es nuestra meta. Pero hay personas que están fornicando, o sea, haciendo alianzas, teniendo idolatrías en el tiempo actual y se acuerdan de los pecados que tuvieron en el tiempo antiguo y comienzan a añorar esos tiempos en los cuales estaban ¿en qué? En pecado. Es decir, ¿cuándo se arrepintieron? ¿Cuándo se arrepintieron si estás añorando ser igual que antes? Nunca. Entendemos, solamente fue un desliz, estoy arrepentido, pero nunca lo sentiste de corazón. Esas personas que evocan tiempos antiguos que estábamos allí, nota, cuando están en pecado, ¿no verdad? Estas personas no tienen un verdadero arrepentimiento. Mira, vamos a buscar Isaías 19:3, aquí está el versículo. Isaías 19:3. Isaías 19, capítulo 19, verso 3. Isaías 19:3 dice lo siguiente: el espíritu de Egipto, ¿qué era Egipto? El mundo, ¿no verdad? El espíritu del mundo. El espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y yo, dice Dios, y yo, dice Dios, voy a destruir sus planes. Y yo, dice Dios, voy a destruir sus planes. Estoy en el versículo 3 de Isaías 19. Entonces, dice allí, entonces consultarán a sus imágenes. ¿Quiénes son las imágenes? Los ídolos. ¿Quiénes son los ídolos? Los dioses ajenos. ¿Quiénes son los dioses ajenos? Las personas en que tú confías antes que Dios. Van a consultar sus ídolos, a sus hechiceros. ¿Y a quién dice allí? A sus evocadores y a sus adivinos. Y la palabra evocador significa esas personas, ¿no verdad?, que comienzan a recordar tiempos pasados, tiempos pecaminosos, y quieren regresar a ese mismo tiempo. Mira, hay personas cristianas que quieren regresar al tiempo. Es que en el tiempo antiguo era mucho más fácil la vida. Y hasta cierto punto es verdad. Pero cuando hablas de un evocador, no te está hablando de lo que vivías bien en ese tiempo. Te está hablando de los pecados antiguos. De eso que tú te recuerdas al momento y tú quisieras volver a tener esos pecados antiguos. Ese es el evocador que está diciendo acá. Así que estas personas, Dios destruye el espíritu del mundo dentro de estas personas, pero estas personas no se sienten contentas. ¿No verdad? Como no se sienten contentas, comienzan a buscar a la desconfianza en Dios, a sus hechiceros, a los evocadores, que son las personas que les recuerdan los pecados pasados. Eso es lo que está haciendo Aholiba. Aholiba, en el versículo número 19, dice, incluso multiplicó sus fornicaciones. ¿Cómo? Recordando los días de su juventud, cuando era joven. Esos pecados antiguos, cuando ella estaba ¿con quién? Con los egipcios. Hay unas traducciones que dicen que incluso ella regresó nuevamente con los egipcios, hizo fornicaciones con los egipcios. Y hay versículos, ¿no verdad?, en donde Jerusalén, cuando ya se venía a Babilonia, Jerusalén llamó a Egipto, al faraón en Egipto, para buscar hacer una alianza para que no venga de Babilonia y los destruya. ¿Ok? Eso está, ya vamos a ver. Ya lo busco, eso está en Jeremías 37. Vamos a buscarlo. Jeremías, versículo 37. Capítulo 37, versos 5 al 7. Jeremías, capítulo 37. Jeremías, capítulo 37, versículo 5. Versículo 5 y el 7. ¿Lo tenemos? Jeremías capítulo 37, verso 5 al 7. Miren lo que dice allí. ¿Lo tenemos ya? Bien. Dice, cuando ya el ejército del faraón
Nota que el faraón es de Egipto. Había salido de Egipto y llegó la noticia de ello a oídos de los babilonios, de los caldeos, que tenían, ¿cómo estaban los caldeos? Los caldeos tenían ya sitiada Jerusalén, ya la tenían sitiada. Y como ya estaban sitiados, los de Jerusalén tenían que haber clamado ¿a quién? A Dios. Pero no clamaron a Dios, llamaron ¿a quién? Al faraón para que los ayude. Nota que eso es confiar en una fuerza humana. No confiar en Dios y confiaron en el faraón. El faraón salió de Egipto. Cuando los babilonios escucharon que el faraón venía, ¿qué dice allí? Ellos tenían sitiada la ciudad, se retiraron de Jerusalén. Nota que los babilonios al principio como que se retiraron porque vieron que venía un ejército de Egipto. Eso fue de parte de los babilonios. Mira el versículo 7. El versículo 7 dice: así ha dicho Dios de Israel, que digáis al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultarais. El ejército del faraón que había salido en vuestro socorro, ¿no verdad?, se ha vuelto a la tierra de Egipto. Y si tú sigues leyendo más abajo, una vez que los babilonios vieron que Egipto se regresó, los babilonios nuevamente y con más fuerza sitiaron Jerusalén. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Nota que es lo mismo, el principio viene a ser el mismo, ¿no verdad? Jerusalén, Aholiba, confía en Egipto, se acuerda las fornicaciones, las alianzas con Egipto. Como ya se hastió de los babilonios, ya no quiere nada de pactos, de alianza con los babilonios, ahora acude al mundo. Y en el mundo, ¿no verdad?, dice allí que por mucho, Dios está diciendo que por mucho que ellos confíen en las fuerzas humanas, igual ellos van a caer. ¿Qué pasó con Jerusalén? Fue nuevamente sitiada por Babilonia y ahí es la segunda vez que fue destruida Babilonia. ¿Ok? Seguimos viendo, estamos en el versículo 19, donde dice: recordando los días de su juventud en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Versículo 20. Y se enamoró, Aholiba se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria, aquí, bueno, voy a leer. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria, cuyo deseo es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo es como el flujo de los caballos. Mira, repito nuevamente, pueden parecer palabras muy fuertes si tú lo analizas. Yo estuve tratando de analizarlo y buscarlo para la parte más suave, pero realmente es muy, muy duro lo que está diciendo Dios acá. Pero recuerda que Dios está aquí mostrando cómo Dios está dolido. ¿Por qué está dolido Dios? Porque la esposa le es infiel. Pero al principio Dios sabía que estaba siendo infiel. ¿Cuándo fue que se hastió de Jerusalén, de Aholiba? Cuando todo el mundo se enteró. Mira, quizás hayan matrimonios en los cuales una persona, el esposo, sabe que la esposa le fue infiel y todo queda calladito y comienzan nuevamente, y Dios ayuda en ese matrimonio por el perdón, ¿no verdad?, que existe en esa familia. ¿Sí? Recuerda que siempre es necesario poner el perdón por delante. Debes perdonar a tu pareja, más aún si tú estás casado, ¿no verdad? Eso es otro tema, pero dentro de este punto estamos viendo esto, ¿no verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando la mujer le fue infiel y resulta que el último en enterarse es ¿quién? El esposo, y todo el mundo ya lo sabe, todo el mundo lo conoce? ¿Cómo se sentiría el esposo cuando se entera? ¿Cómo se sentiría? Nota que es la misma situación acá. Dios conoce lo que Aholiba está haciendo. Dios sabe las fornicaciones. Dios sabe la idolatría que tiene Jerusalén, que tiene Aholiba. Dios conoce. Pero ¿cuándo se hastía de Aholiba? Cuando todo el mundo se entera. Por eso dice, cuando se hace evidente, todo el mundo se da cuenta de cómo tratamos al esposo, cómo tratamos a Dios. Y con las bendiciones y los beneficios y todo eso, no estamos dando buen testimonio. Ahí es cuando Dios dice que se hastió de Aholiba, como se hastió también ¿de quién? De su hermana Ahola. Así que debemos entender el versículo 20. Vamos al versículo 21.
Así, dice el Señor, recordaste de nuevo el deseo carnal de tu juventud. Eso está en el versículo 21. La lujuria es el deseo carnal. Dice, así recordaste de nuevo la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios acariciaron tus pechos, los pechos de tu juventud. Ahí nosotros vemos intimidad entre Egipto y ¿quién? Entre el pueblo de Dios, entre Aholiba. Nota que Dios ve toda esta situación. La figura, la historia que Dios está poniendo aquí es que Él sabe lo que están haciendo. Sabe lo que está haciendo la esposa. Sabe lo que está haciendo la novia. ¿Y sabes lo que hace Dios? Yo te hago la pregunta. Dios es todopoderoso, ¿sí o no? Así lo dice la Biblia. Él todo lo puede hacer. Él es soberano. Él es grande, no podemos nosotros medir cómo es Dios, pero es inmenso. Y la Biblia dice es todopoderoso, ¿ok? ¿Tú crees que Dios no puede destruir a la mujer que le fue infiel? ¿No crees tú eso? ¿Sabes que sí? Dios puede destruir a la mujer que le fue infiel. Oye, métete en los zapatos de una persona, de acuerdo a la historia, de lo que está sucediendo, porque Él sabe lo que está pasando, sabe lo que están haciendo, sabe con quién está acostándose la novia, la esposa, en este caso el pueblo de Dios, sabe todas las cosas. Pero Dios sabe lo increíble de todo esto, es que Dios al final del tiempo perdona a las personas que se dan cuenta de la infidelidad. Y ahí estamos tú y yo. El amor de Dios es tan grande, que Dios, aún viendo todas las situaciones que está haciendo Aholiba, todas las situaciones que hizo Ahola, pero Dios le da las oportunidades hasta el final del tiempo. Recuerda lo que dice Sofonías. Mira, vamos a buscar el libro de Sofonías. ¿Qué es lo que busca Dios? Mira, Sofonías. Vamos a buscar el libro de Sofonías, capítulo 3. Sofonías capítulo 3. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Que venga a Babilonia a martirizar a un pueblo infiel. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Sofonías 3, verso número 9, y nos vamos al 12. ¿Ok? Sofonías capítulo 3, y yo creo que con esto estamos terminando, porque ya el tiempo para mí siempre se me pasa, y estamos en el versículo 21. ¿Ok? Vamos a terminar con esto. Sofonías capítulo 3, versículo 9. ¿Qué es lo que busca Dios? ¿Qué es lo que busca Dios? Mira esto. En aquel tiempo, dice Dios, en aquel tiempo, recuerda que aquel tiempo es, para nosotros viene a ser año 2020, ¿no? ¿Verdad? En adelante, en aquel tiempo devolveré, dice Dios, yo a los pueblos pureza de labios. Que ya no sean infieles, que ya no estén con otros, con sus amantes. Dios quiere devolver la pureza de labios para que puedas hablar buenas cosas, le seas fiel al Señor, para que todos invoquen el nombre de Jehová. Todos, eso es lo que quiere Dios. Y mira que para hacer eso Dios tiene que perdonar tu pecado, perdonar la infidelidad, a pesar de todo lo que Él conoce. Y dice allí, para que le sirvan de común consentimiento. Nota, vamos a leer el versículo 11. En aquel día, dice el Señor, no vas a ser avergonzada. ¿Por qué dice el Señor no vas a ser avergonzada? ¿Te acuerdas cuando la Biblia decía allí en Ezequiel que va a ser tan evidente las fornicaciones de Aholiba, tan evidente que Dios se hastió de ella? La evidencia es que todo el mundo se entera y comienzan a burlarse ¿de quién? De Aholiba, se comienzan a burlar. El Señor dice, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de las obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti, nota lo que Dios dice, voy a dejar en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual va a confiar en el nombre de Jehová. La palabra pobre significa aflicción, al afligido. Dios está hablando del pueblo humilde y afligido,
Dice, el cual confiará en el nombre de Jehová. El resto de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán alimentados y reposarán, y no habrá quien los atemorice. ¿Sabes por qué no va a haber quien los atemorice? ¿Por qué? Porque Dios mismo es el que los va a cuidar. Y si Dios está cuidando, ¿quién lo puede atemorizar con Dios de nuestro lado? Entendemos el punto. Tú tienes que recordar, no ser evocador, no recordar los pecados pasados, sino tienes que recordar que Cristo está próximo a venir y que tú tienes que cambiar tu vida, tienes que confesar tus pecados. Fuiste evocador, fuiste prostituta, mira, la palabra es muy dura, pero fuiste idólatra. En esas palabras, tuviste la desconfianza con Dios y confiaste en el ser humano antes que en Dios. Cuando te levantaste en la mañana, ni siquiera te acordaste de Dios, sino que te acordaste de lavarte los dientes, de hacer la comida, de cualquier otra cosa menos de Dios. Eso se llama también tener dioses ajenos, porque poner en primer lugar cualquier otra cosa antes que Dios. Todavía estamos a tiempo. Eso es lo que Dios quiere, que todavía nosotros reflexionemos, porque todavía estamos a tiempo. Pero no te demores, porque el tiempo se termina y ya lo que está pronosticado y profetizado en la Biblia se viene. No creas que no se va a venir, se viene, y tienes que estar a buen resguardo. Y el único lugar donde tú puedes estar bien protegido, hay una canción que dice, ¿a los pies de quién? De Jesús. El único lugar, el mejor lugar del mundo es estar siempre a los pies de Jesús. No te olvides de esto, tenemos poco tiempo. Así que es cuestión de que tú vuelvas tu relación con Dios y que vuelvas a normalizar esa comunicación, esa intimidad con Dios. Y vas a ver cómo las bendiciones van a venir, porque Dios protege a su esposa y la protege muy bien. ¿Ok? Vamos a terminar con una canción, con un himno, con el corito. Vamos a cantar Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Nuestro amor, así es Dios, como el rocío tierno al amanecer, así es Dios, como la brisa que va suavemente del mar, así es tu amor. Así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. No sea parte de mí tu voluntad. Solamente escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toda mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te he ofendido, Señor, perdóname. Fiel al pueblo es tu amor, así es Dios, como el rocío tierno al amanecer, así es Dios, como la brisa que va suavemente del mar.
hágase de mí tu voluntad. Solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toda mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Bien, vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, muchas gracias te damos porque nos has dado vida hasta hoy, Señor, y porque pudimos escuchar tu palabra en esta noche. Pedimos, Señor, tu bendición especial sobre las personas que están escuchando este video, sobre personas, Señor, que están escuchando tu mensaje, Señor, y están aplicándolo a sus vidas, Señor, porque tú has dicho que esto es bendición para cada persona. Te pido, Señor, que tú puedas discernir con tu Espíritu Santo a todas las personas, a todos tus hijos, Señor. Queremos estar listos y preparados para cuando tú vengas por segunda vez. Acompáñanos, Señor, en nuestras familias, acompáñanos en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor. Ayúdanos a hacer un santuario especial dedicado para ti, Señor, en cada hogar, con cada familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a depender solamente de ti, a confiar siempre en ti, a aplicar, Señor, lo que hemos aprendido, a no confiar, Señor, en las personas. Ayúdanos porque el enemigo es astuto y el enemigo está detrás de nosotros, como león rugiente buscando a quien devorar. Señor, te pedimos perdón por nuestra infidelidad. Te pedimos, Señor, que tú no veas esas clases de idolatría que tenemos. Ayúdanos a superar todas esas desavenencias contigo. Protégenos, Señor, de todo mal y esperamos que no se hastíe, Señor, tu vida de nosotros. Ayúdanos a dar buen testimonio y a no dar evidencia, Señor, de lo que nosotros hacemos ante otras personas, sino más bien al contrario, dar buen testimonio a las demás personas. Perdona nuestros pecados, Señor. Queremos estar listos y juntos vivir por la eternidad, porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo el sábado a las 9:30 de la mañana. Ya estamos jueves, el sábado a las 9:30 de la mañana. Y para Ezequiel, la tercera parte de Ezequiel 23, nos vemos el día martes a las 7:15 de la noche. Así que, mis hermanos, bendiciones. Dios los cuide, Dios los bendiga. Bendiciones.